Verso 7, repito, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 7 en adelante. El título de esta meditación es Repara tu red. Repito, el tema de esta meditación se llama Repara tu red. Dice lo siguiente la palabra del Señor: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Atención el 8, que es muy importante, porque nada podemos contra la verdad. Esto es muy importante. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes hacer nada, ni yo, en contra de la palabra de Dios que está escrita. Nosotros podemos hacer todo si hacemos todo de acuerdo a la palabra. Y atención, que este es el tema de donde salió el título de esta meditación. Por lo cual, el 9, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos para que por vuestra perfección. Y estuve investigando en el original en hebreo perfección, y ¿sabe qué significa perfección en el hebreo? Es catarsis, que significa claramente lo que usaban los pescadores, los discípulos, para reparar sus redes. Esto es maravilloso. Si tú quieres pescar, óyeme bien, si tú quieres tirar una red, si tú quieres recoger, lo primero que tiene que haber es una reparación de esa red. Y esa red somos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque sin el Señor, sin haber una reparación de nosotros interior, no podemos hacer absolutamente nada. Jesús, cuando estuvo por Galilea, se encontró que vio a los hijos de Zebedeo que estaban reparando sus redes. Un pescador no puede coger una gran abundancia de peces si sus redes están rotas. Necesitamos que nosotros seamos reparados por la palabra de Dios. ¿Qué es una reparación? Una reparación, primero, que cuando nos acercamos a Dios necesitamos ser sanados, primeramente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente que Él no venía a los sanos, sino a los enfermos. Y lo primero que tenemos que hacer como cristianos es reconocer que hay cosas en nosotros que necesitan ser sanadas. Primeramente, primero debe haber una sanación. Lo primero, cuando vamos a Dios, a la palabra del Señor, a la iglesia, lo primero que vamos a hacer nosotros es ser sanados. Pero ahí no queda todo. Necesitamos ser restaurados. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, de una dolencia, de cualquier situación, de cualquier característica, de un brazo que se ha quebrado, necesita ser restaurado, necesita ser ejercitado para que ese brazo nuevamente empiece a trabajar perfectamente. Esto es un ejemplo, hermanos. O sea que lo primero que hacemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la iglesia, a orar al Señor, estamos primero que todo siendo sanados. Nuestra red va siendo reparada para que cuando nosotros vivamos en este mundo podamos coger una buena cosecha de peces. Si la red está rota, es como echar en saco roto. Lo dice la Escritura claramente en Ageo, que aquel que no está con el Señor es como coger y echar en saco roto. Así es, te abrigáis y no te calentáis, buscad y no se encuentra. Entonces, primero es una sanación.
después una restauración, que ya lo hemos dicho, y después tiene que ser el alimento. La palabra tiene un propósito de un alimento. Un alimento trae nutrición en el cristiano. Cada vez que tú te nutres, te vas acuerpando, te estás haciendo un hombre espiritual fuerte para poder ver el camino y el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Después de que viene esa alimentación, viene un equipamiento, todo un equipo, todo unas armas poderosas en Dios. Y ahí ya estaríamos preparados para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. En mis 15 años aquí, me he podido ver, escudriñando las Escrituras, he podido conocer que muchos cristianos pueden llevar en la iglesia 20, 30 años y siguen siendo los mismos. Y han cambiado muy poco. ¿Por qué? Porque no han ido al que puede restaurar nuestra red, que es el Señor. El Señor quiere sanar lo más profundo de nuestro ser, porque si no está sano, hay una enfermedad interior y no podemos trabajar, no podemos hacer la obra perfecta. Dios está buscando la perfección en nuestra vida. Por eso nos encontramos en la palabra de Dios. Busca el reino de Dios. Busca que Dios te sustente. Busca que Dios te sane, te restaure, te alimente. Estamos viviendo tiempos en los cuales hemos luchado con nuestras propias fuerzas. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, Dios nos ha guardado y nos ha sostenido. Pero hay más. Hay más. Cuando el pueblo, cuando los espías fueron a la tierra prometida a buscar qué había y llegaron con un racimo de uvas inmenso que no lo podían sino cargar entre dos personas, vuelvo y te repito, era la muestra. Hay más. La cosecha es grande. El reino de Dios es una fuente inagotable. Hermanos, no nos conformemos. No es tarde para seguir buscando a Dios. Hay que rendirse. Óyeme bien, andar en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder, hermano, en estos tiempos. Pero con las fuerzas de Dios vamos a poder. Dios quiere hacer una obra en nosotros, perfecta. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Decirle a la iglesia de Corinto que ellos eran débiles. ¿Sabe por qué decían que ellos eran débiles los apóstoles? Débiles en la carne, que ya no vivían en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Todo lo vamos a conseguir, óyeme bien, pero por la verdad, por la palabra. Si vamos en contra de la palabra, no vamos a conseguir muy poco. Habitamos en un reino de una riqueza impresionante. Si leemos la Biblia, vemos muchos pasajes que muestran que había hambruna en la tierra. Y sin embargo, óigame bien, sin embargo, Isaac en el desierto encontró pozos de agua viva. Es muy importante entender eso. Si nos acercamos a Dios, va a haber una sanación, va a haber una restauración. Dios es la fuente de nuestra paz. Ahí encontramos la paz de Dios. La sabiduría viene de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Sin Él no vamos a poder hacer absolutamente nada, hermanos. Dios nos capacita con cosas que el hombre no conoce. Por eso se llama la sabiduría oculta. Porque Dios vino a ridiculizar a los sabios. Dios te capacita y te prepara para la obra, para el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la alegría? La alegría es la confianza que Dios está con nosotros. Porque si confiamos en Dios y creemos en Dios, porque Dios es algo real en nuestra vida, pero muchos hermanos hoy en día van a las iglesias, pero en el fondo de su corazón no le creen a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única forma de creer es alimentarnos de la palabra de Dios, que va a permitir restaurar esa red. Que nosotros podamos tirar esa red como lo hicieron los discípulos, que no habían pescado nada, hermanos. Pero Jesús, cuando estaba con ellos, esa red estaba preparada para recibir una gran cosecha. Tuvieron que venir las otras barcas a ayudarles, porque Dios es un Dios sobrenatural. En mis años caminando con el Señor he visto que Dios es real. Dios es un Dios de milagros, poderoso, fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Por eso Él es el sustentador en estos tiempos. Hasta el día de hoy nos sigue guardando, pero ahí no queda nada, ahí no queda todo. Mira, en las redes sociales hoy en día dicen, alguien puso algo que me llamó la atención. El diablo creyó que cerró las iglesias y colocó a esta persona a un lado. No, señor, no cerró las iglesias. Antes en cada casa hay una iglesia. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso este es un tiempo de iglesia, de nuestra casa, de buscar a Dios, para que cuando salgamos, como hicieron el pueblo hebreo, que estaban metidos en sus casas, en Gosén, y decía la Escritura que a los egipcios les caían todas esas pestes. Óyeme bien, los rayos, caían las pestes, las enfermedades, y a ellos la luz se fue y quedaron en tinieblas, pero ellos en sus casas tenían luz. Óyeme bien, y esa luz es la oración, la meditación de la palabra. Y cuando salieron de allí, porque Faraón vio que ya no podía, óyeme bien, dice la Escritura que salieron con riquezas. Óyeme bien, los mismos que los tenían esclavizados les daban oro. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda carne. Él es el que mueve los hilos. Él es el que coloca el querer como el hacer. Pero si no leemos las Escrituras, si no oramos, no vamos a conocer a Dios. Tú no puedes confiar en una persona que tú no conoces. Tú conoces a Dios cuando meditas la palabra de Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios se agrada en tu vida. Dios tiene planes maravillosos, pero no nos conformemos con lo poco. Démosle gracias al Señor por lo poco, pero aspiremos a lo grande de Dios. Dios es el que te capacita, es el que te provee de todas esas cosas. He traído esta meditación porque me sorprendió muchísimo en esta meditación, porque tengo la costumbre todos los días de meditar y hacer mi meditación de la palabra, y me gusta escudriñar, y me fui al original, al hebreo, y me encontré que significaba perfección. Y es esa misma palabra que lo utilizó cuando Jesús encontró a los hijos de Zebedeo reparando las redes, y busqué, y significa reparación. Óyeme bien, reparación. La reparación es buscar la perfección. Necesitamos buscar que seamos perfectos para que no haya temor, no haya duda. Dios hace que haya ríos en un desierto. Estamos viviendo una situación difícil con un propósito. Óyeme bien, con un propósito, que nos acerquemos más a Dios. Dice la Escritura que el pueblo hebreo pasó por un desierto porque Dios quería tratar con ellos. Óyeme bien. Necesitamos estar en nuestras casas para ser transformados, amar más a nuestras mujeres, a nuestros hijos, ya conocernos más, tener más intimidad con Dios, para que cuando salgamos de esta situación seamos perfectos. Y ahí es donde vamos a recibir la gran cosecha. Amén. Hermanitos, amén. Que Dios los guarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego esta hora, bendito Dios, que esta palabra, bendito Dios, sea espíritu y vida en cada uno de nosotros. Que seamos transformados por ese poder de la palabra que nos sana, nos restaura, nos alimenta y nos capacita para el propósito de Dios
en nuestras vidas. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Ya podemos abrir los micrófonos, hermanos.